Salvador es un caso particular en la región, ya que pues es un país con una economía dolarizada. El dólar de Estados Unidos es la moneda de curso legal, y esto nos ha hecho que la inflación del Salvador está muy correlacionada con la inflación de Estados Unidos. Y en este sentido, hemos observado pues que desde mayo de 2012 hasta marzo de 2021, perdón, o sea, ya 9 años, la inflación en El Salvador ha sido muy baja. De hecho, el promedio en esos 9 años, hasta marzo del año pasado, de inflación había sido 0.5% el promedio, y en ningún momento fue mayor a 2%. Es decir, que ha sido el país con la inflación más baja en la región, compitiendo un poco con Panamá, que también es dolarizado. Ahora, desde marzo del año pasado hasta diciembre, ha habido un incremento fuera de serie en la inflación, de tal manera que a diciembre del año pasado llegó a 6.1%. O sea que esta es la tasa de inflación más alta de los últimos 10 años. Obviamente, ¿a qué se debe esto? Es lo que está pasando en el mundo. Es los desequilibrios entre la oferta y la demanda de bienes generados por la pandemia, que se rompieron las cadenas logísticas, y también por las políticas expansivas en Estados Unidos, tanto la fiscal como la monetaria, que crearon un aumento extraordinario en la demanda agregada, al grado que también Estados Unidos llegó a una inflación más alta de lo normal en diciembre, a 7%. Entonces, ustedes ahí pueden ver esa correlación: 6% El Salvador, 7% Estados Unidos, lo cual ha sido inusual, porque de alguna manera los bancos centrales de las principales economías del mundo han aprendido a administrar la inflación, y la Reserva Federal de Estados Unidos ha sido bastante exitosa en controlarla. Obviamente, con una crisis tan grande como esta pandemia, es normal pues que al hacer el contrapeso entre una recesión y contrarrestar la recesión, ha generado pues una inflación, pero digamos que nosotros esperamos que esto se va a mantener debajo de 2 dígitos. O sea, no creemos que en el caso de El Salvador llegue a 2 dígitos, y que hacia finales de este año y 2023 se vuelva nuevamente a la meta de inflación que tiene la Reserva Federal en Estados Unidos, que es del 2%. Le afecta al bolsillo, a las familias, especialmente pues hay dos categorías de familias, ¿verdad? Aquellas que no tienen ingresos, o que su ingreso es fijo, es decir, que no cambia, ¿verdad? No cambia tan rápido como un salario, ¿verdad? Y hay otra categoría, digamos, más reducida, que sí tiene control sobre su ingreso. Generalmente pues los empresarios, eh, aunque ellos también enfrentan límites, pero digamos se va ajustando su ingreso con la inflación. Entonces, para las familias más vulnerables que no tienen ingresos, o que sus ingresos son fijos, la inflación les erosiona su poder de compra. Entonces se ven obligados a tomar decisiones tan duras como: este día, ¿qué vamos a comer? ¿Almuerzo o cena? Pero no las dos cosas.
Entonces, en ese sentido, pues la inflación tiene un impacto social, un impacto sobre la pobreza, un impacto sobre la nutrición, y la manera de mitigar esos impactos son con las políticas de protección social. Hay que ver escenarios, ¿verdad? No se trata de una bola de cristal, ¿verdad? Sino que, bueno, ¿cuáles serán estos escenarios posibles? Entonces, en el caso de Salvador, un escenario optimista es el que en algunos factores se ve positivo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las exportaciones, el año pasado, con el rebote después de la pandemia, las exportaciones en promedio crecieron 31.8%. Sin embargo, pues esto no fue igual a lo largo del año, sino que hubo un efecto estadístico, hubo algún mes que incluso fue arriba del 100%, pero ya hacia final de año, en diciembre, las exportaciones crecieron 13%. Teniendo eso en cuenta y los movimientos que hay a nivel de la recomposición de las cadenas de valor y de logística internacional, con ese fenómeno que se llama nearshoring, es decir, que las cadenas de valor se están moviendo geográficamente hacia el hemisferio occidental para garantizar el abastecimiento de los insumos. Eso es una oportunidad para Centroamérica. Entonces, si eso se sigue dando, vemos que mantener un crecimiento de las exportaciones arriba del 10% es factible. Luego está el fenómeno de las remesas familiares. El año pasado crecieron en promedio 26.8%. En el caso de El Salvador, llegaron a representar 27% del Producto Interno Bruto, es decir, más de un cuarto de la producción interna. Eso es un récord histórico y es de los más altos de la región. Son más de 7.500 millones de dólares. Y si usted le suma las remesas de Honduras, Guatemala y Nicaragua, son más de 30.000 millones de dólares. Esa es una demanda adicional que dinamiza las economías de la región centroamericana y además hace que también el comercio intrarregional se dinamice. Y esto, digamos, es factible que en 2022 continúe, porque el tipo de empleo que hacen los migrantes centroamericanos en Estados Unidos se mantiene, ha subido el salario mínimo en Estados Unidos y la tasa de desempleo de la población hispana en Estados Unidos se ha reducido más rápido que el promedio general en Estados Unidos. Entonces eso crea una perspectiva que el flujo de remesas, aunque no va a ser tan grande como el año pasado en términos de crecimiento, va a continuar. Esos dos factores generan ese escenario optimista. Y en este escenario optimista podríamos pensar también que se cumple el plan fiscal del gobierno, en el sentido que logra financiar su brecha financiera. Si eso se cumple, la economía podría crecer alrededor de un 4%, que es más alto que lo que ha crecido en los últimos 10, 15 años con un promedio de 2%. Entonces ese, digamos, es el escenario optimista. Pero luego, si queremos ver esa otra perspectiva, y es, no sé cómo llamar este escenario, pero yo le he puesto escenario probable.
¿verdad? En el sentido que los dos primeros factores que se han mencionado que estimulan la demanda externa, es decir, las exportaciones, y un, un flujo fuerte de ingreso para los hogares, que son las remesas familiares, que estimulan la demanda interna también. El tema fiscal, digamos, es el eslabón más débil del Salvador, en el sentido que casi estamos a la puerta de una crisis financiera. ¿Por qué digo esto? Porque este 2022 estamos enfrentando que el gobierno tiene una brecha financiera que no se sabe cómo se va a financiar, de cerca de 1.200 millones de dólares en 2022. Y hay un bono internacional de 800 millones de dólares que vence el 24 de enero de 2023. Si sumamos eso en los próximos 6 meses, en los próximos 6, 9 meses, el país tiene que conseguir 2.000 millones de dólares. Pero ¿por qué decimos que estamos a la puerta de una crisis? Porque si fuéramos un país en condiciones normales, ese financiamiento se puede conseguir y caminamos. Pero en este momento la situación en los mercados de capital internacional para El Salvador no son favorables. El índice de riesgo país, el EMBI, el Emerging Market Bond Index de El Salvador, hace un par de días estaba a 15.59, es decir, el triple de lo que se tenía el 1 de mayo del año pasado. Es decir, que en menos de un año el riesgo país se ha triplicado y ahorita El Salvador ocupa el tercer lugar entre los peores de América Latina, después de Venezuela y Argentina. Eso significa que no se va a conseguir estos 2.000 millones de dólares por la vía del mercado tradicional y hay una alta incertidumbre por también los problemas políticos que El Salvador está viviendo, de un retroceso en las institucionalidades democráticas. El 1 de mayo del año pasado tomó posesión una nueva asamblea legislativa, electa en febrero. Esa asamblea legislativa tiene una mayoría absoluta, con 2/3 de los votos por parte del partido oficial, más unos votos adicionales de partidos que apoyan el programa nacional, el oficial. Entonces, desde ese entonces se han aprobado muchas leyes de una manera mayoritaria, sin discusión, y una de esas leyes fue la introducción o la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, lo que comenzó a ser efectivo a partir del 7 de septiembre del año pasado. Esa medida, más otras medidas, como un golpe a la Sala de lo Constitucional, donde se removieron todos los jueces, se quitó el fiscal general de la República, luego se cambió 1/3 de los jueces. Entonces ya no hay independencia del órgano legislativo, ya no hay independencia del órgano judicial, y un partido tiene el poder absoluto. Entonces El Salvador ha entrado en un proceso hacia una sociedad autoritaria. En este sentido, el deterioro en el riesgo país se dio desde el 1 de mayo y se agudizó también con este experimento de poner el Bitcoin, una moneda muy volátil, ni siquiera es una moneda en sí, en realidad es un criptoactivo excesivamente volátil,
¿qué le trae riesgos financieros al país, riesgos a la protección del consumidor? Porque uno nunca sabe en Bitcoin cuánto va a ser el precio de un bien. Entonces, estos riesgos no son recomendables y el FMI lo ha dicho en términos generales, y ahora con la aprobación del directorio del FMI este lunes pasado, hace una semana, lo dice directamente que se debe de quitar de la ley el Bitcoin como moneda de curso legal. Ahora, el FMI no puede ordenar a un país, solamente puede sugerir. Y son los países, los gobiernos soberanos, los que toman la decisión si siguen esa recomendación o si no la siguen. Y en ese sentido, pues, es una decisión interna que el gobierno parece que ya la tomó, porque aún después de esa advertencia se han seguido comprando más Bitcoin. Es un experimento que ya le costó al fisco cerca de $200 millones, tomando en cuenta no solo la compra del Bitcoin, sino de todo el aparataje, de la infraestructura logística y la institucionalidad que se tiene que crear. Pero no es un dinero que contribuye al desarrollo del país. Esto pues va a generar que reduce la posibilidad de que exista un acuerdo entre el gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional, que le podría abrir las puertas a un financiamiento de parte de la banca multilateral, el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario Internacional, el BCE, que le daría la inyección necesaria de recursos para cerrar esa brecha financiera de $2,000 millones que mencionábamos. Entonces, ahí hay una salida a la crisis que no se puede obtener en el mercado tradicional de capitales, porque tenemos un riesgo país demasiado elevado. Entonces será pues en los próximos 6 o 9 meses que vamos a tener esa respuesta de la pregunta que me haces, porque no podemos nosotros anticiparnos a decir, Diego, ¿qué decisión se va a tomar? Si le gustó esta información, le invitamos para que nos siga en nuestro canal de YouTube Vida y Éxito TV, para más videos sobre negocios, finanzas, economía, estilo de vida o salud.